Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos, inscritos en el Diplomado de Posgrado Universitario Coaching Educativo. En la clase del día lunes, tratamos sobre, dentro del módulo número 1, Fundamentos del Coaching Educativo, las bases psicológicas. Y hemos tratado el asunto relacionado con los diversos, distintos y famosos psicólogos que han intervenido en la creación del coaching. Así tenemos representantes de la psicología positiva, humanista y transpersonal, como Abraham Maslow, creador de la psicología humanista. Hay otros autores que han participado y que han logrado implementar y extrapolar lo que es el coaching en las diversas carreras, en las diversas profesiones, en las diversas áreas del devenir humano. Se habla también de creencias, de las creencias, se habla de que todos necesitamos depender de alguien más fuerte, son creencias irracionales. Se ha tratado también a Rosenthal, que manifiesta que hay diversas situaciones que influyen en el aprendizaje de los seres humanos. También se ha hablado de modelos mentales, creencias y distorsiones cognitivas. El psicólogo Kenneth Cray acuñó el término modelos mentales. Y estos modelos son las imágenes, supuestos e historias que llevamos en la mente acerca de nosotros mismos. Los demás, las instituciones, como Albert Ellis, padre de terapias cognitivas y uno de los psicoterapeutas más influyentes de la historia, reconoce al lingüista Korbashki la inspiración para su terapia racional emotiva. Para desaprender nuestros hábitos mentales inefectivos, tenemos que identificarlos y así podremos luego reemplazarlos por otros ajustados a la realidad. Hemos visto también las creencias irracionales que todos tenemos, que son 12, y también Argyris y Sean proponen un modelo para analizar los sentimientos y pensamientos no expresados que frenan la efectividad de las conversaciones. Distinguen entre la conversación pública, lo que decimos, y la privada, nuestro diálogo interno, para mejorar la comunicación. Y sostiene y presenta un ejercicio de dos columnas, la columna de la izquierda y la columna de la derecha. En la columna de derecha, que significa lo que pensamos pero no decimos, incluye nuestras suposiciones no probadas sobre la motivación, valores y criterios de la otra persona. O sea, pensamos pero no lo decimos y eso nos sucede muchas veces. Y en la columna de la derecha es lo que en verdad decimos, basándonos en las suposiciones del pensamiento izquierdo. Ya pensamos, pero no lo decimos, pero luego ya lo decimos, pero basándonos en el pensamiento izquierdo. Entonces, como ustedes verán, estas son las bases psicológicas y finalizamos diciendo que la comunicación mejora cuando se pueden explorar los modelos mentales utilizando la indagación para explorar los supuestos propios y de la otra parte. Muy bien, entonces esto es lo que concierne a las bases psicológicas. Hoy vamos a tratar sobre las escuelas y enfoques de el coaching. Las escuelas y enfoques del coaching. Todos sabemos que el coaching no tiene una raíz única, no obstante que se han hecho las investigaciones, pareciera que no hay un origen único, a pesar de que encontramos en el mercado diversos autores que se consideran como los padres de la criatura.
Proceden de diferentes épocas y disciplinas. No es posible identificar un origen único de manera clara e inequívoca. Pareciera más bien que haya surgido de una forma simultánea. Actualmente existen en el mundo tres grandes escuelas, como son la escuela norteamericana, cuyo fundador es Thomas Leonard, la escuela europea, a partir de Timothy Walway y John Wilmore, y la escuela chilena u ontológica de Fernando Flores, Rafael Echevarría y Julio Laya. Vamos a definir ahora cada una de las escuelas. Comencemos con la escuela norteamericana. La escuela norteamericana fue fundada por Thomas Leonard, uno de los pioneros en el desarrollo del coaching profesional en todo el mundo, trabajador incansable que ha desarrollado toda una teoría y que se está aplicando en el mundo. Él dijo, por ejemplo, que las personas que solicitan un coach están razonablemente ajustadas emocionalmente, tienen familias felices y pueden ser incluso trabajadores de éxito. No necesitan terapeutas ni psiquiatras. Lo que les hace falta es una suerte de alter ego objetivo que escuche lo que le cuenten, ayude a ordenar las prioridades y actúe como un buen guía en las elecciones que se escojan. Esto lo afirma Leonard. Se trata, en fin, de agregar un puntual a la personalidad o compactar el yo en un tiempo en que es fácil la disolución o las disgregaciones. El estilo del coaching norteamericano, Leonard desarrolló una manera de hacer coaching basada en el desarrollo del modelo autodenominado 5x15. Esto es, en 5 elementos interrelacionados, cada uno de ellos compuesto por 15 ítems. Veamos cada uno de ellos. También se habla de los marcos. Las 15 competencias recogen las habilidades básicas que debe desarrollar el coach para llevar a cabo una sesión con éxito. Ellas son, el primero, generar conversaciones provocadoras en sesiones cortas, escuchando al cliente, cuestionándole, haciendo preguntas adecuadas, buscando la claridad. Un segundo marco es facilitar el autodescubrimiento, porque cuanto mejor se conoce uno a sí mismo, mejores condiciones puede tener. Otro de los marcos es sacar lo más grande, pidiendo al cliente, en este caso ya que es coaching educativo, al estudiante, que piense y actúe a lo grande, que suba el listón y sus estándares. Esto lo tiene que realizar el coach con mucho cuidado, mucho tino y mucha estrategia que posteriormente vamos a explicar cada uno de ellos. Otro de los marcos es disfrutar inmensamente del cliente. Cuando el coach disfruta con un cliente, se desarrolla un alto grado de confianza natural. Los clientes corren más riesgos, avanzan más rápidamente. Ampliar los esfuerzos del cliente actuando como un catalizador y acelerador. Navegar vía curiosidad. Dejarse guiar por ella para que se produzca el aprendizaje en un doble sentido, ya que el coach también aprende en su interrelación con el coach. Reconocer la perfección en cada situación es otro de los marcos. Una forma de ver la vida es creer que todo lo que sucede, sucede por una razón perfecta. Poner rumbo a lo más importante. Dependiendo del momento, lo que es más importante para el cliente cambiará. El coach es rápido para identificar esta diana móvil y flexible para ajustar el coaching para que sea efectivo en este nuevo camino. Otro de los marcos es comunicar claramente. Los coaches trabajan para limpiarse de prejuicios, juicios, necesidades insatisfechas. Podrías discutirlos, agendas, arrogancias y miedos. Décimo, contar lo que percibes. Cuanto más a menudo y más fácilmente un coach
pueda compartir lo que ve, siente y escucha, añade mayor valor para ese cliente. Ser hincha del cliente. Cuando el coach se convierte en un hincha del cliente a todos los niveles, incluyendo sus acciones, progresos, sueños, características, compromisos, dones y cualidades, el cliente incrementa sus posibilidades de éxito. Es muy importante entonces que un coach se convierta pues en hincha de su cliente o de su estudiante. Explorar nuevos territorios. El coach amplía la forma de pensar del cliente, tejiendo nuevos conceptos, principios y distinciones durante la sesión, e invita al cliente a probar nuevas formas de hacer las cosas, incluso identificar nuevas metas o resultados. Otro de los marcos es saborear la verdad. Siempre hay una verdad que cuando se descubre y se articula, puede transformar la vida o el negocio de una persona. Además tenemos diseñar un entorno favorable. El éxito, por no mencionar la evolución personal, puede ser sostenible cuando existen entornos y estructuras de seguridad que lo apoyan. Respetar a la humanidad del cliente. Todos tenemos límites, tanto internos como externos. El coach sabe esto y lo respeta. Los 5 clasificadores que se muestran a continuación aclaran el fundamento de lo que se expresa el cliente, permitiendo así que el coaching se oriente hacia lo que en cada momento resulte más importante. Bienvenido, Angie. Ya se encuentra en la sala nuestra amiga Angie Peña. Bienvenida. Estamos ya avanzando, Angie, con las escuelas y enfoques del coaching. No te preocupes que luego les voy a alcanzar yo la grabación de esta clase que ya hemos iniciado hace más de 15 minutos. Seguimos avanzando, estamos compartiendo la diapositiva, por lo tanto tú puedes ver el avance de las diapositivas. Una de los clasificadores que se muestran permiten que el coaching se oriente hacia lo que en cada momento resulte más importante. Así, por ejemplo, se presenta la acción de urgente versus importante. ¿Cuál es primero, urgente o importante? El efecto bomba o bombero, lo importante es lo que sufre. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Otra característica es afrontar versus evitar. ¿Qué es preferible? ¿Afrontar o evitar? ¿Hacer frente o arte de magia? Muchas veces nos escondemos y no afrontamos, ¿no? Sino más bien lo evitamos, lo escondemos, las cosas que se nos presentan en la vida, sobre todo si son negativas. Otro es hecho versus interpretación, realidad o fantasía. Aceptar versus resistir, también es otra de las características. Referencia interna versus externa, locus de control interno o locus externo de control. Deseo versus necesidad, quiero o debo. Oportunidad versus posibilidad. El éxito es la realización progresiva de una visión. Entonces, oportunidad versus posibilidad. Eso es lo que se nos presenta ahora a los docentes con este diplomado de coaching educativo, que a veces no aprovechamos la oportunidad, pensamos que es solamente una posibilidad y dejamos pasar la oportunidad. Otro caso es fuente versus síntoma. Origen desde la visión sistémica o una causa. Abriendo versus compartiendo. Esa es una de las características importantes que se nos presentan. Abriendo individualmente o compartiendo. Respuesta o reacción. Válidas opciones o impulsividad. Crear versus eliminar. A veces nos estimula más eliminar que crear, ¿verdad? Porque nos faltan de repente preparación o visión.
También problema versus preocupación. Los problemas se presentan en la vida y la preocupación es algo que a veces queda en nuestra mente a tal grado que nos preocupamos demasiado cuando todo problema tiene solución. Aceptación versus resistencia. Resistimos a los problemas, resistimos a las adversidades, no aceptamos la situación y no sabemos afrontarlas. Dirigiéndose versus huyendo. Presente o pasado. Es decir, todos estos son situaciones que se presentan y que el coach tiene que tener en cuenta para poder desarrollarlo con el estudiante en el caso de nosotros o con su cliente en el caso de empresas. Los 15 productos recogen las diferentes aportaciones que el coach puede en un momento dado hacer a su cliente. El objetivo es que éste pueda aprovechar la colaboración a través de nuevas perspectivas, validación de las acciones, de mensajes, energía, solución, un plan de acción, estructura y recursos. Todos sabemos que los recursos son importantes porque sin recursos no avanzamos prácticamente nada. También opciones, hay diversas opciones que se nos presentan y que el coach tiene que saber llevar con el estudiante o con el participante las diversas opciones que se presentan para solucionar las situaciones. El apoyo que siempre debe brindarse mutuamente, el aprendizaje, el consejo, estrategias, el feedback, o sea, la retroalimentación permanente, el desafío o reto que todos debemos de afrontar. Los 15 marcos que hemos ya mencionado recogen las creencias en las que se mueve el coach, aquellas que le dan poder para ampliar los mapas mentales del cliente. Todo se puede solucionar o no. Siempre se puede disminuir el riesgo. Siempre hay una forma mejor. El éxito es un efecto. Las emociones nos enseñan. Posponer tiene un costo, efectivamente. Si posponemos y posponemos las cosas, el costo es muy grande posteriormente. La intuición es una forma elevada de la inteligencia y efectivamente la intuición es algo que nos ayuda mucho al ser humano para poder actuar. La respuesta existe a todo. La confianza en sí mismo se construye, no se obtiene confianza en sí mismo por otros, sino que uno mismo debe construir su propia confianza. Todos tenemos ideas. ¿A quién no se le ocurre valiosas ideas, grandes ideas, pero que a veces no las sabemos aprovechar? El trabajo se puede disfrutar, por supuesto. Hay personas que trabajan pero que no disfrutan de su trabajo. Más bien odian su trabajo. Y eso es algo grave que tiene que ser tratado por las personas que tienen a cargo el coach. El trabajo se puede disfrutar, los problemas son oportunidades, no son dificultades, son oportunidades para poder seguir progresando. La gente siempre da lo mejor de sí mismo, aunque no siempre lo haga. Y efectivamente, ¿verdad? Todos damos lo mejor de nosotros mismos, aunque muchas veces no lo hacemos y nos quedamos callados. La conciencia une. Es posible comprender verdades más allá de los hechos. La vida es sobre nosotros, pero no te lo tomes de forma personal. Los 15 puntos de estilo que recogen la forma en la que el coach debe relacionarse con el cliente para que la relación del coaching sea fructífera. Aquí tenemos ellos. 1. Percibir correctamente lo que el cliente expresa. Cuando establecemos una sesión donde el coach está con el cliente o con el estudiante, tiene que percibir correctamente lo que ellos esperan, lo que el cliente expresa. Tiene que responder claramente, tomar en serio las preocupaciones del cliente, articular de manera simple, ser ligero y neutro, colaborar, saber recibir y transmitir simultáneamente. Cuando el
participante o cliente o estudiante. Expresa lo que siente, lo que le preocupa. Nosotros los coaches debemos saber recibir y transmitir simultáneamente a través de preguntas poderosas, constantes. Comunicar plenamente. La comunicación tiene que ser plena. Mantener el ritmo. Saber escuchar entre líneas. A veces no sabemos escuchar entre líneas lo que quiere decir nuestro cliente. Utilizar las palabras fácilmente inteligibles, o sea, que se entiendan. Estar seguro de sí mismo. Estar centrado en el cliente. Sentirse cómodo con los problemas. Estar con el cliente. Como ustedes pueden apreciar, todas estas características que hemos visto son muy importantes para el coach y para los clientes o estudiantes o participantes. En síntesis, podemos decir que el estilo norteamericano está caracterizado por su propia cultura práctica y ejecutiva. Se centra en incrementar la autoestima y desafía a sus clientes a pasar a la acción, a dar lo mejor de sí mismos, mejor que ningún otro estilo de coaching. Esta forma de hacer coaching ha contribuido muy positivamente a su enorme difusión tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo, y al mismo tiempo ha dado pie a sus detractores a juzgar qué le falta: profundidad o la capacidad para realizar un verdadero aprendizaje transformacional. El estilo norteamericano, como todos sabemos, se ha difundido a nivel mundial, se aplica en muchos lugares y en nuestro país ya hay una influencia de esta escuela americana. Sin embargo, también tenemos la escuela europea. El norteamericano Timothy Wallway, que elaboró el sistema de aprendizaje que denominó el juego interior, que curiosamente no se considera coach, formuló la famosa frase: siempre hay un juego interior en tu mente, no importa qué esté sucediendo en el juego exterior. Cuán consciente seas de este juego podrá marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en el juego exterior. Siempre hay un juego interior en tu mente. No importa qué esté sucediendo en el juego exterior. El juego exterior es la vida, pero en nuestro interior hay un juego interior en nuestra mente, que es el que nos lleva a desarrollar acciones y a tomar medidas al respecto. El juego interior tiene lugar en la mente del jugador y juega contra obstáculos como el miedo o la desconfianza en uno mismo. John Wilmore retoma la metodología del juego interior influenciado por la psicología humanista que conoce en profundidad a través de su mujer, de su esposa Diana Wilmore, y de los estudios que realiza en Estados Unidos, crea una nueva metodología. Formando equipo con David Emery y David Windtaker, funda Performance Consultants a primeros de la pasada década, de los años 80, y trabaja en la aplicación de estas técnicas al mundo empresarial. No te vayas, Angela. Estilo del coaching europeo. John Wilmore comienza su libro declarando que no existen soluciones rápidas. El buen coaching es una habilidad, un arte, quizá que requiere de una profunda comprensión y una dilatada práctica, si se pretende entrar todo su asombroso potencial. Bienvenida, Angela. Como te dije hace un momento, ya hemos comenzado la clase, te estás incorporando. Bienvenida. Sí. No te preocupes que las grabaciones te las vamos a enviar. Ya estamos avanzando con respecto a las escuelas y enfoques del coaching. Tú estuviste en la sesión pasada y vimos las bases psicológicas, ahora la hemos culminado y ya estamos avanzando las escuelas. Ya hemos tratado sobre la escuela americana
y estamos comenzando el estilo del coaching europeo. John Wilmore, en su libro, dice lo siguiente: el buen coaching es una habilidad, un arte, quizá que requiere de una profunda comprensión y una dilatada práctica si se pretende extraer todo su asombroso potencial. El coaching tiene un poder único, pero hay que saber aplicarlo. El coach tiene que tener mucha habilidad, porque este es un arte, es una ciencia también, y requiere de una profunda comprensión, una dilatada práctica. Como dijimos en la escuela norteamericana, el coach tiene que comprender al cliente, al estudiante, a la persona que estás trabajando, pero con mucha paciencia, con mucha tolerancia. Muchas veces, y a mí me ha sucedido, que te encuentras con personas que no tienen poder de control, y cuando relatan sus pesares, sus problemas, sus dificultades, algunos lloran, otros se ponen nerviosos, otros se lanzan con todo. Hay una serie de reacciones y entonces el coach tiene que tener mucha tolerancia, mucha paciencia y mucha habilidad, pues, para poder comprender y para poder interrelacionarse con esa persona, porque el coach lo que hace no es aconsejar, sino buscar a través de preguntas poderosas, preguntas importantes, para que la misma persona descubra de dónde procede ese mal. De esa manera, juntos podrán llegar a una solución. Y ese es el trabajo del coach. Wilmore se centró en un principio en el mundo empresarial, escribió varios libros, como el coaching, el método para mejorar el rendimiento de las personas. Según él, el coaching no es solo una técnica para ser aplicada de una manera rígida en determinadas circunstancias. Es una manera de dirigir, de tratar a las personas, una manera de pensar y de ser. Como tú comprenderás, entonces, el coach pues tiene que tener una gran habilidad. Wilbur también propone tareas a los directivos de las organizaciones, como por ejemplo, ya lo dijimos, el uso de preguntas efectivas. En lugar de instrucciones u órdenes para elevar conciencia y responsabilidad, es lo que usamos los maestros en las escuelas, ¿verdad? Mayormente damos instrucciones, damos órdenes, decimos hagan eso, hagan lo otro, cuando todo ello podría cambiar si utilizamos preguntas efectivas para que ellos mismos encuentren la respuesta. Seguir una determinada secuencia de objetivos para generar una acción inmediata y un rendimiento sobresaliente. Y para ello tenemos que tener un plan de acción. Lo que ahora se hace en las escuelas, tanto públicas como privadas, es, por ejemplo, planificar sus sesiones de aprendizaje. Y en esa planificación debemos seguir varios momentos, entre los cuales, por ejemplo, está el momento de la motivación, donde tenemos que despertar el interés en el niño, en el estudiante, sobre los temas que vamos a tratar. Luego el desarrollo de la clase a través de una serie de técnicas, una serie de estrategias, utilizando medios tecnológicos también. Y luego llegar a la parte del sometimiento a una evaluación pensante que permita conocer que el estudiante ha captado, ha aprendido y por lo tanto puede aplicar todo lo que ha aprendido. Ahora ya no se estilan los exámenes, por ejemplo, pero se pueden hacer una serie de técnicas evaluativas que permiten saber si el estudiante ha comprendido todo lo que se ha hecho en la labor. Relacionar las iniciativas y las metas de todos, los individuos de la organización, y examinar por qué. Todos los estudiantes, ahora lógicamente que por razones económicas mayormente, las aulas están llenas de alumnos, más de 40 alumnos, sobre todo en el sector público, y a veces también en el sector privado, ¿cierto? Y ese es un gran problema para el maestro, que con 40 estudiantes y a veces 50, pues es muy difícil hacer su trabajo con eficiencia. Sin embargo, hay una serie de técnicas que vamos a estudiar posteriormente, cuando ingresen los docentes que tienen a su cargo este módulo, que nos va a permitir que a través del trabajo colaborativo podamos hacer que los estudiantes, no obstante que son muchos,
puedan salir airosos de nuestras clases. El coaching es una aptitud esencial para el liderazgo de un equipo. Lógicamente ahí entra en juego el trabajo en equipo. Wilbur cree que un coach debe ser capaz de ver a las personas no como son, sino como pueden llegar a ser. Qué importante es lo que dice Wilbur, que un coach debe ser capaz de ver a las personas, a los estudiantes en nuestro caso, no como son, sino cómo pueden llegar a ser. O sea, eso es lo que nosotros llamamos la visión. La visión de un maestro es que los niños que tiene a su cargo este año, los vea ya culminando el año. No ahorita como son, uy, a veces uno piensa, uy, este sí que va a ser un dolor de cabeza, no aprende nada, no sabe nada. Ese es un grave error. Nosotros tenemos que verlos, no como son actualmente, sino cómo pueden llegar a ser cuando termine nuestra labor en el presente año escolar. Entonces se utilizan las siguientes premisas. Elevar la conciencia, la capacidad de darse cuenta, lo que permitirá al cliente una mayor comprensión. Esto le corresponde al coach. Y la posibilidad de identificar el lugar al que realmente quiere llegar. La conciencia se desarrolla a través del autoconocimiento y alimenta la confianza, la seguridad y la responsabilidad. El autoconocimiento, para llegar al autoconocimiento a través de preguntas, tenemos que hacerle comprender al participante, al estudiante, qué es lo que sabe de sí mismo, si se conoce a sí mismo, qué actitudes tiene frente a determinadas emociones, por ejemplo. Presentarle una serie de ejemplos, una serie de momentos de dramatización o casos de simulación de acciones sociales, donde, por ejemplo, se puede escenificar un asalto ahora que está tan de moda y peligrosamente en nuestro país, la inseguridad ciudadana. Y se puede hacer esas escenificaciones y a través de ello hacer que el estudiante se vaya autoconociendo. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué es lo que haría? Y a través de preguntas seguramente que vamos a encontrar si tiene, qué nivel de confianza tiene, qué nivel de seguridad y de responsabilidad. Casos como ese se pueden utilizar ampliamente en el aula y allí no interesa que sean muchos estudiantes, lo que interesa es que todo se haga dentro de la normalidad. Porque nuestro nivel de conciencia es muy bajo. Es imprescindible para salir adelante en el día a día. El coach ayuda a sus clientes a tomar conciencia del potencial que puede llegar a desarrollar por sí mismos. Eso es lo que tenemos que hacer como coach. No decirles cómo hacerlo, sino despertar su conciencia potencial para que puedan desarrollarse por sí mismos. Posteriormente también vamos a ver una serie de técnicas para que el docente, en este caso, pueda tomar o realizar una serie de estrategias para que los estudiantes tomen conciencia de su potencial interior y que debe ser desarrollado por sí mismos. Hay un módulo sobre ello y que va a ser tratado por el coach, me parece, Marco Ontiveros o Víctor Urquiza. Otro de los temas es asumir la responsabilidad. La responsabilidad implica reconocer que somos dueños de nuestras acciones. Muchas veces pensamos que la responsabilidad no es nuestra, que nosotros no somos responsables de nada, que otros son los responsables. Y así los califican a los maestros también. No, si los niños no aprenden es por responsabilidad de los maestros, y eso no es así. Todos somos parte de la responsabilidad y tenemos que reconocerlo, porque si no estamos pensando que otros son los que tienen la culpa, diríamos, y nosotros no, y ese es un grave error. Todos participamos del actuar de enseñanza, aprendizaje, y por lo tanto todos debemos ser responsables y reconocer esa responsabilidad. Hacernos responsables es la única opción de darnos el poder de intervenir en nuestra vida, más allá del juicio de culpable o inocente. Cuando nos hacemos responsables, podemos preguntarnos qué hacer, cómo intervenir.
Solo así encontramos la posibilidad de actuar. Mi querida Ángela, dentro de unos minutos va a salir un aviso y vamos a tener unos 5 minutos de break, diríamos, aunque estamos a la distancia, no podré invitarte tu cafecito, pero Ah, ya. hemos un pequeño relax. En cuanto salga el aviso, que ya no demora en salir, tomamos Ah, 5 ya, minutos, ya. luego reingresamos a la sala, ¿de acuerdo? Ah, ok, ok. Okay, así que no te Listo. asustes si se corta la transmisión. Ah, ya aprovecho también mi cafecito. Exactamente. ¿Alguna pregunta hasta acá, Ángela? ¿Qué te parece? Bien, bien, aprendiendo, ¿no? Las miradas sobre el coaching, básicamente. Ok, muchas Eh, gracias. Entonces seguimos con el tercer punto, que es desarrollar la confianza en uno mismo, para saber que podemos conseguir aquello que deseamos, para reconocernos como un ser único y valioso. La persona que cree en sí misma tiene confianza en lo que hace y en lo que es. El que cree en sí mismo también creerá en los demás, en el futuro, en la sociedad que le rodea. Tendrá una actitud más abierta al cambio y a la posibilidad. Qué importante es esto para nuestras vidas. Muchas veces no tenemos, creemos tener la confianza en uno mismo, en nosotros mismos, pero desconfiamos de la gente, desconfiamos de la sociedad, desconfiamos de las autoridades, desconfiamos de todo prácticamente. Y hay muchas personas que dicen, yo no confío en nadie. Pero ¿por qué sucede ello? Seguramente que tuvieron algunas dificultades en su vida, de niños o en su familia, y entonces se le llena la mente con esas acciones negativas por las que pasó, y luego ya no recupera esa confianza, salvo que un coach, pues a través de las preguntas efectivas, logre que esa persona nuevamente adquiera la confianza en sí mismo y a su vez pueda tener confianza en la sociedad, puede tener confianza en todas las personas que lo rodean, porque ello le llevará a una actitud más abierta al cambio y a la posibilidad, más abierta a que siga progresando, a que siga desarrollándose su potencial. Mayormente la desconfianza nos hace que no podamos progresar. Y eso es lamentable para todo ser humano. Hasta allí hemos avanzado con la escuela europea. Pero hay otra escuela, que es la escuela chilena, que Ujú. increíblemente Chile nos adelantó a Perú y a todos los demás países latinoamericanos como el nuestro, de poder crear una escuela sobre coaching y que gracias al trabajo de Fernando Flores y después de Rafael Echevarría, desarrollaron un libro que se denominó Ontología del Lenguaje. Mira, en el año 1994, todavía en la época de Allende, tú sabes quién fue Allende, fue un presidente de izquierda en Chile que logró vencer a la derecha y que instauró en su país una serie de novedades que en Europa ya se daban y que ayudó al progreso de la sociedad chilena. Muchas de las actuales actitudes que tienen los jóvenes estudiantes y los chilenos que hemos visto en la televisión hace unos meses de reacción frente al gobierno actual de Chile por haber subido los pasajes, por haber incrementado el precio de los productos alimenticios y una serie de situaciones problemáticas en ese país, la actitud, el comportamiento de las personas, no obstante que muchas veces se extralimitaron, porque llegaron a la violencia, se aprovecharon otros también delincuentes para ya no reclamar por sus derechos, sino prácticamente hacer daño a la sociedad, ha sido como consecuencia de este progreso cognitivo que tuvo la sociedad chilena desde los años 80, 90 y que ahora vienen pues los resultados. Esas personas ahora ya son jóvenes, ya son adultos y han reaccionado de esa manera. Hubieron muchos excesos,
pero que la actitud de no quedarse callados, la actitud de no dejarse sojuzgar, la actitud de defenderse solidariamente, colectivamente, es algo que en nuestro país, por ejemplo, todavía no se da. Hay algunos pueblos que han reaccionado frente a problemas que se les ha presentado, como por ejemplo de las minas del sur, donde los pobladores reaccionan violentamente, algunos y otros porque tienen derecho también a una mejor vida, que ya han ido mejorando su accionar, pero todavía nos falta mucho. Y eso se debe justamente a que nuestros procesos educacionales no han despertado en los estudiantes las actitudes propias de un ser humano capaz de defender sus derechos. Y el coach y el coaching nos enseñará a que nuestros estudiantes, las generaciones futuras, tengan un mejor desempeño en la vida social. Fernando Flores fue ingeniero civil y doctor en filosofía. Fue ministro de Economía de este gobierno chileno de Salvador Allende, y después del golpe militar estuvo detenido, y como él mismo relata, reflexionó sobre las dificultades que el gobierno de Allende había tenido para explicar su proyecto, y sobre los obstáculos de comunicación que habían surgido durante todo el proceso. Después ya él viajó y se radicó en los Estados Unidos, donde desarrolló esta escuela denominada chilena, pero que realmente se le conoce como la escuela del coaching ontológico. ¿Qué es el coaching ontológico? Es el núcleo de la propuesta ontológica. Se encuentra para ello una serie de postulados y principios de los que se sirve el coach ontológico para ayudar a su cliente a identificar qué tipo de observador está siendo, y le enseña a convertirse en un observador diferente que le permita afrontar de manera eficaz las situaciones de su vida día a día. Este proceso es, a fin de cuentas, un proceso de aprendizaje. La persona que aprende a observar las cosas de una manera diferente, aprende también a actuar diferente. Esa es una de las características del coach ontológico, la observación. Y el coach tiene que saber despertar en la persona, en el participante, en el estudiante, las mejores técnicas de la observación. A nosotros nos han enseñado a observar. Dicen, miren acá, ¿qué ven acá? Un gatito. ¿Qué color es el gatito? Tal color. ¿Tiene bigotes? Sí. ¿Cuántos bigotes tiene? ¿Qué color son sus ojos? Y esa es la observación que nos enseñan a nosotros, cuando la observación no es solamente las características físicas del objeto o de los animales o de las personas, sino sobre todo ver el interior de las personas. Y para conocer el interior de las personas no hay otra forma que comunicarse, conversar, hablar. El lenguaje es la clave del coach ontológico. Si no nos conversamos, si no nos desarrollamos y articulamos de persona a persona con el lenguaje oral o también el escrito, pues nunca nos vamos a conocer realmente. ¿Por qué? Con señas nunca nos vamos a interpretar bien, ¿verdad? En la época antigua, pues lógicamente nuestros antepasados, ¿cómo habrá sido su modo de comunicarse? Seguramente que con señas, ¿no? Y poco a poco fueron dominando algunos instrumentos para defenderse, como el hacha, el mazo o la lanza, y poco a poco fueron dándole ciertos sonidos que se convirtieron después en sílabas o palabras o frases, y así poco a poco la humanidad fue creando sus propias lenguas, sus propios idiomas y lenguajes, que ha permitido que los seres humanos podamos progresar año a año. Y cuando posteriormente se inventa la escritura, pues lógicamente que fue una ayuda tremenda para la sociedad, porque todo lo que hablamos muchas veces no lo recordamos. Cuando estamos en una clase, por ejemplo, de inglés, o de portugués, o de italiano, o de francés, idiomas que nosotros no los conocemos,
¿qué es lo primero que hacen los profesores? No nos hablan en español, no nos hablan en castellano, nos hablan en inglés. Incluso nos dicen, vean esta película, y uno tiene que estar escuchando, y a través de esa escucha, de esa comunicación, ir poco a poco aprendiendo el abecedario, las palabras, las frases, las oraciones, y vamos aprendiendo el idioma extranjero. No es fácil, requiere de mucha concentración, pero ¿cuál es la base fundamental para ello? La comunicación. Si no hay comunicación, sería tremendamente difícil aprender lenguas diferentes a las lenguas originarias de nosotros, ¿verdad? Entonces, como ya hemos dicho, hay que ayudar a identificar qué tipo de observador está siendo nuestro cliente, nuestro participante, y hay que ayudarle a convertirse en un observador diferente, a afrontar de manera eficaz las situaciones de su día a día. Esta escuela tiene también varios postulados. El primero, interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. El lenguaje es lo que hace de los seres humanos el tipo particular de seres que son o que somos. El lenguaje es la clave para comprender los fenómenos humanos. Porque sin el lenguaje no nos podríamos comprender, no podríamos interpretarnos, no podríamos conocernos. Fue un gran avance de la humanidad el inventar el lenguaje que nos permite comunicarnos entre los seres humanos, lo que no sucede entre los demás animales, sobre todo los irracionales, ¿verdad? Por algo somos animales, pero racionales, y los otros son irracionales, ¿verdad? Como los monos, por ejemplo, los chimpancés o los orangutanes. Ayer he visto en Facebook un mensaje de una psicóloga que ha estado entrenando a unos chimpancés. No chimpancés, gorilas, ni siquiera chimpancés, gorilas son enormes. Pero que poco a poco ha ido acercándose a este chimpancé, a este gorila, y ha aprendido el gorila a expresarse a través de gestos. No puede pronunciar palabras porque no está dentro de sus posibilidades pronunciar palabras, pero sí a través de gestos hacer que le interpreten y le comprendan. Y ha enviado un mensaje que ha impactado en todo el mundo, cuando dice a través de gestos, protejan la naturaleza, el mundo está desapareciendo. Lo dice así, con gestos, la psicóloga lo interpreta, han llevado a muchísimos otros psicólogos, terapeutas de todo tipo para que observen e interpreten lo que dice, y todos coinciden en que es verdad lo que habla o lo que dice este orangután. Y que por lo demás tiene toda la razón. Porque ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Estamos depredando la naturaleza, estamos depredando los bosques, estamos depredando la Amazonía. Con estos fenómenos naturales que han habido de incendios en la Amazonía, en Australia, en Estados Unidos, en México y en muchos sitios, ¿qué es lo que está pasando? Se está destruyendo la naturaleza y se está destruyendo la humanidad. Entonces, es importante pues que como seres humanos tengamos ese gran poder de la comunicación a través del lenguaje. El lenguaje es generativo. Durante los siglos hemos sabido que el lenguaje servía para describir la realidad, y es lógico, ¿no? Ahora sabemos que el lenguaje tiene un gran poder generativo. Genera muchas cosas. El lenguaje crea realidades. El lenguaje genera ser. Dicho de otra manera, la forma como hablamos colabora en la creación del ser que somos. Al hablar, modelamos nuestra identidad y el mundo en el que vivimos. Muchas veces conocemos a personas que no saben expresarse. Pueden hablar, porque son seres humanos, pero no saben expresarse, que es diferente. Y utilizan palabras soeces, utilizan jergas, utilizan una serie de vocablos que solamente ellos lo entienden. Y que en lugar de hacer progresar a la humanidad, más bien atrasan el desarrollo de la humanidad. Por otro lado,
Los seres humanos se crean a sí mismos en el y a través de él, derivado de los dos postulados anteriores, este tercero desafía la creencia histórica de que cada individuo tiene una especial y particular forma de ser fija e inmutable y apuesta por la capacidad que tenemos, los seres humanos, de inventarnos a nosotros mismos a través del lenguaje. Esta concepción nos da un enorme poder y la capacidad de jugar un papel activo en el diseño del tipo de ser en el que queremos convertirnos. No cabe duda, pues, que el lenguaje nos permite no solamente comunicarnos, sino que crear la historia de la humanidad y de nosotros mismos. Hay principios también que considera la escuela chilena. El primero es que no sabemos cómo son las cosas. Solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Nuestro cerebro interpreta lo que nuestros sentidos perciben. Vivimos en mundos interpretativos. Cada uno de nosotros somos un observador diferente de la realidad. Pero ninguno de nosotros tenemos la certeza de que las cosas son como decimos. No tenemos acceso a la verdad. Tan solo podemos observar nuestra verdad. Y eso es verdad, ¿no es cierto, Ángela? Lo que nosotros, cuando vemos algo, por ejemplo, un accidente o un asalto o cualquier situación de la vida, todos estamos mirando, todos estamos observando. Pero cuando interpretamos las cosas, resulta que lo que yo digo, lo expreso, y luego le preguntan a otro que ha estado a mi lado, le preguntan, lo expresa y lo expresa de diferente manera y con otra interpretación. Y eso es hasta cierto punto natural y que el coach tiene que tener en cuenta, porque para poder hacer el desarrollo de una clase, de un grupo de estudiantes, tiene que conocer a los niños, a los alumnos, de que cada uno tiene su forma de interpretar la realidad y de expresar esa realidad. Y muchas veces no lo consideramos y los evaluamos a todos por igual. Y ahí es donde vienen las dificultades del sistema de evaluación que tiene nuestro sistema educativo. Por este motivo puede decirse que el conocimiento revela tanto sobre lo observado como sobre quién la observa. De hecho, según el observador que somos, observamos unas cosas y otras no. Dime lo que observas y te diré quién eres. Eso es lo que decían nuestros abuelos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Acá dice, dime lo que observas y te diré quién eres. Y es verdad, ¿no es cierto? Porque dependerá de cómo interpretemos las cosas, cómo observemos las cosas para saber cómo es esa persona. Y de ello vamos a obtener valiosos resultados que nos van a permitir conocer más a nuestros estudiantes. El coaching ontológico se vale de estos principios para entender el mundo interpretativo del coaching. Coach es el estudiante. Con todo esto, podemos observar nuestras interpretaciones, no ya desde el punto de vista de la verdad, sino, como hemos visto, desde el punto de vista de su eficacia o del poder que tienen. De esta manera podemos decir que hay interpretaciones que nos dan poder y nos abren puertas, y otras que nos quitan poder y nos cierran las puertas. El lenguaje no es inocente. Toda proposición, toda interpretación abre o cierra determinadas posibilidades en la vida. Ahí tenemos el caso de los políticos, el caso de Alan García, ¿verdad? Alan García era una persona que sabía convencer a las demás, sabía convencer, sabía persuadir, sabía llegar a las personas con un lenguaje que nunca ha sido inocente. Era un lenguaje más bien muchísimas veces malintencionado, porque hacía creer a la gente sus ideas que las expresaba con doble intención. Han pasado los años y bueno, ya probablemente, aunque dicen que no es verdad, ya a través del acto que cometió de suicidio, ya la gente se está olvidando, pero si analizamos su historia, analizamos su vida, no los libros que han últimamente sacado sus amigos,
porque en esos libros últimos que han sacado, eh, más bien lo consideran como un héroe, que no es verdad. Entonces, todas las proposiciones, todas las formas de hablar que todos tenemos, de expresarnos, tiene pues una intención. Y de acuerdo a ello, se llevará a cabo el desarrollo de nuestra vida y también de los demás. En la familia sucede lo mismo, ¿verdad? Muchas veces los hermanos, entre hermanos, tenemos una serie de diferencias, diferentes modos de pensar y de ver, pero debido a que hay muchos factores. Uno de ellos es el apego de los padres. Cuando una madre o un padre tienen mayor afecto a uno de los hijos que a otro, le hacen un gran daño a los demás. Porque el segundo o el tercero piensa que no lo prefieren y que por lo tanto lo están excluyendo y que no lo quieren. Y al no quererlo, al interpretar ese modo de ser de los padres, de esa manera está potencializándose un ser humano que podría traer gravísimos problemas a su familia y a la sociedad. Porque después, al malinterpretar la situación, puede irse hacia la drogadicción, hacia el alcoholismo, o a escaparse de su casa y después convertirse en un elemento mal de la sociedad. Otro de los principios es no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. Y eso corrobora lo que acabo de decir. No actuamos, no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, sino que también somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser. Nuestras acciones nos permiten transformarnos, nos hacen diferentes. Este principio que relaciona la acción y el ser nos abre el camino al aprendizaje, ya que a través de nuestras acciones podemos llegar a modificar nuestra identidad. Y este es un principio que el coach tiene que tenerlo muy en cuenta, porque cuando actuamos dentro de un aula como docentes, vamos a encontrar pues diferentes actitudes, diferentes acciones, diferentes interpretaciones, diferentes modos de ser de los niños, de los adolescentes, que hay que conocerlos, porque si no, pues nuestra labor, que si bien es cierto, queremos hacerlo lo más efectivo posible, siempre se presentan casos que al final los padres de familia nos evalúan y dicen, este profesor, esta profesora no hace nada, no ha hecho nada. Y ojo, que el coaching educativo no se debe hacer solamente con los estudiantes, sino también con los padres de familia. Porque los padres de familia, si no colaboran en la educación de sus hijos, no participan en la educación de sus hijos a través de nuestro trabajo de coaching, pues de repente podríamos fracasar, podríamos tener serios inconvenientes y eso no es lo que queremos. Por ello es que en otro de los módulos vamos a ver también la participación de la familia, la participación del papá, de la mamá, no necesariamente a través de las famosas charlas de la escuela de padres, ¿verdad? Donde generalmente se programan charlas psicológicas y los padres yo los he visto durmiendo en las charlas o entra por una oreja y le sale por la otra. Nunca le aplican lo que les dicen los psicólogos. Y como el psicólogo generalmente es contratado, cumple con su hora y se fue, y se va, y nunca más regresa. Es el docente quien después sufre las consecuencias. Y si los padres de familia no han estado lo suficientemente concentrados en lo que les dicen y les orientan los psicólogos, serios problemas se presentan posteriormente. El estilo de coaching ontológico tiene la posibilidad de alcanzar un nivel de intervención tal vez más profundo o transformacional que los otros. El objetivo sigue siendo la consecución de resultados. Pero en el proceso, el cliente tiene la oportunidad, cuando así lo desea, de aprender a aprender. ¿Qué significa aprender a aprender? No sé si has visto tú la propaganda de algunas universidades cuando ponen, en esta universidad vas a desaprender lo que has aprendido, ¿verdad? Ah, claro. Sí. Y es cierto, porque tantas cosas hemos aprendido y los chicos en esa edad están postulando
pues han aprendido cosas que de repente son negativas. Entonces las universidades hacen su propaganda diciendo, acá vas a desaprender todo y vas a aprender de nuevo. Y eso está jalando gente para ellos. Les interesa y los padres de familia se dan cuenta y dicen, hijo, mejor anda a esta universidad porque en esta universidad vas a aprender muchas cosas o vas a recuperar lo que has aprendido mal y aquí te va a enseñar mejor. Es decir, entender el tipo de observador que estás siendo, el tipo de conversaciones que mantienes, el modo como esto impacta en su día a día. El coaching ontológico tiene vocación de intervenir aportando herramientas muy poderosas, orientadas al desarrollo del potencial humano, más que a la mera resolución de conflictos o a la búsqueda de objetivos puntuales. Los conflictos son situaciones que se presentan también en la vida del ser humano, indudablemente, en la familia, en la casa, en la escuela, en la sociedad, donde sea. Tanto es así que ahora se habla de conflicto de intereses, ¿verdad? Últimamente a los políticos o funcionarios o autoridades que tienen serios problemas de peculado, de robo, de cohecho y de tantas cosas, de corrupción, como el caso de este ministro que ha tenido que renunciar, le han encontrado que había sido asesor de Odebrecht y lo había asesorado. Y ahora estaba de ministro y resulta que habían tenido un encuentro con los directivos de Odebrecht, este ministro, y lo detectaron, lo descubrieron. Entonces, ¿qué es lo que dicen ahí los juristas? Aquí hay conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque este señor tiene intereses de seguir ganando dinero a costa de los dos bandos. Por un lado, la empresa corrupta y por otro lado, el Estado. Y cuando es el Estado, ¿quién le está pagando? Es el pueblo. Le estamos pagando nosotros para que siga corrompiéndose más y más y de repente puedan caer otras personas. Es muy probable que caiga también el primer ministro actual, porque ya ha declarado de que el presidente sí no conocía nada, pero que el primer ministro sí conocía. Y al decir eso ya prácticamente lo embarró al primer ministro y no le va a quedar más remedio o que renunciar o el presidente decirle, bueno, ya pues lo siento mucho, tienes que salir. Porque ahora que entre el nuevo Congreso, seguramente que lo primero que van a hacer, y que ya no falta nada, en marzo ya deben estar haciéndose cargo, los nuevos congresistas. Y seguramente las bancadas que tienen oposición al gobierno lo van a citar, lo van a interpelar y le van a desglosar todo y al final no le va a quedar más remedio que renunciar. Y si el presidente no toma acción inmediata, puede tener serios problemas posteriormente con los nuevos congresistas, igual como los tuvo con el anterior Congreso. Mi querida Ángela, hasta aquí llegamos con las escuelas y enfoques del coaching. Tema muy interesante, muy importante, que les va a servir mucho. Yo ya les voy a enviar todo el módulo completo de los 4 temas. ¿Esas diapositivas me va a enviar? Sí, correcto, sí. Las diapositivas y también la separata para que lo tengan virtualmente. Ya ustedes lo pueden imprimir si gustan o tenerlos en un archivo virtual para leerlos cuando tú lo creas conveniente. Tengo algunos videos, pero que por el tiempo a veces no puedo pasarlos, pero les voy a enviar también los videos ya grabados para que refuercen estos temas que son muy interesantes, muy importantes. Sí, por favor, ajá. Correcto. Sí, no, yo por ejemplo no sabía lo de la escuela de Chile, ¿no? De que ellos ya también, de una otra forma ya están bien constituidos. Sí, sí, efectivamente. Bueno, esperemos que también sigan inscribiéndose más personas porque hasta el momento tenemos 5. De los 5, tú y otra persona más que ingresó temprano, pero que se retiró, son los que han entrado, ¿no? ¿Tú has recibido el mensaje donde les digo cómo deben ingresar a la sala? Sí, claro, lo intenté por la página web, Ya. Pero no pude y luego ingresé al Zoom y ahí ingresé la clave, el usuario que he enviado y con eso sí puedo acceder. Ah, perfecto, perfecto. Cualquiera de las dos formas puede hacerse. Es cuestión de práctica solamente. Y una vez que ya lo dominas, tranquilamente. Tú incluso, si gustas posteriormente hacer reuniones con tus estudiantes o con padres de familia,
o quieres hacer cursos online, utilizando esta plataforma, hay una versión gratuita y hay una versión pagada. La versión gratuita te da tiempo limitado y la versión pagada sí tiene el tiempo que gustes, puedes hablar todo el día. ¿Y la gratuita cuánto tiempo es? Es un mes de prueba y luego ya tienes que cancelar. Y es muy barato, no es caro, son $14 mensuales me parece y algo de $120 anuales, de tal manera que no sale muy caro. Y que te sirve mucho porque te comunicas con las personas a quienes tú invitas. Sí, sí. Y que tienen que también tener la posibilidad de ingresar en su computadora a este tipo de salas de videoconferencias. Yo el día viernes sí no voy a poder porque voy a estar en una actividad en la noche. Ya. El viernes. Bueno, no voy a poder ingresar. ¿Cómo sería ahí? No te preocupes, yo de todas maneras voy a desarrollar la sala con quienes estén y como lo voy a grabar, te envío la grabación y tú ya tienes la clase. Con las ya, sí, por favor. Así que no te preocupes, ¿ya? Ya. Entonces me envía el material a mi correo. Exacto, sí, hay que estar siempre abriendo tu WhatsApp, el personal y el WhatsApp de inscritos. Ahí hay un WhatsApp que dice inscritos. No sé si has abierto eso, ahí también está tu nombre. Te debe haber llegado en el WhatsApp WhatsApp solamente tengo, sale Coaching Educativo Chip, nada más el nombre. Ya. Coaching Educativo Chip. Ya. En todo caso, sale tu nombre, pero entra a tu WhatsApp personal, pues. Ahí te va a llegar de todas maneras los mensajes. ¿Ya? Ahí vas a tener toda la información que vamos a ir avanzando de acuerdo al horario. Las clases son, como tú sabes, los lunes, miércoles y viernes. Sí. De 6:30. Sí, pues el día viernes no voy a poder. Ya, pero no hay problema. Sí quiero revisar la información. De acuerdo, no te preocupes. Entonces, si no nos vemos el viernes, nos estaremos viendo el lunes, ya con otras clases. Y previamente te voy a estar enviando las grabaciones de la clase de lunes y la clase de hoy para que el día viernes la volvemos a grabar y ya la recibas posteriormente. Ya, Okay, listo, muchas profesor. gracias. Buenas noches. Ya, me desconecto. Igual, buenas noches. Adiós.